Saludos a todo el mundo. En este vídeo voy a hablarles de el archivo de tipo 4 de los que les envía una vez terminada la armonización. Este es el archivo más importante porque es el que se utiliza realmente para escribir informes, tanto el informe global como cualquier informe nacional. ¿Cuál es la gran diferencia entre este archivo y los que hemos visto anteriormente? Bueno, pues al ser de nivel nacional, aquí tienen el título GEM 2023 NES National Level, al ser de ámbito nacional, ahora cada fila de este archivo es un país, no un experto. ¿Vale? Aquí tenemos Estados Unidos, Sudáfrica, Grecia y, por supuesto, luego se añade una fila para tener los resultados medios para todos los países participantes del año, lo que llamamos GEM total. De acuerdo. Entonces, repito, cada país es una fila y las variables que estamos viendo son, primero de todo, un número que identifica a cada uno de los países participantes. Este año hemos tenido 49. Tenemos 50 filas porque la primera de todas corresponde a los resultados totales, a GEM. Después tenemos una variable que nos permite ordenar los países alfabéticamente. Por ejemplo, el número 1 sería para Argentina, el 2 para Brasil y así sucesivamente. ¿De acuerdo? O sea que para aquellos que saben utilizar SPSS, si en un momento dado les interesa presentar los resultados ordenados alfabéticamente, pues pueden trabajar con esta variable. Aquí tenemos el código de país, aquí lo ven en texto, pero si desactivamos las etiquetas, verán los códigos numéricos, que son los códigos telefónicos internacionales de cada país. Seguidamente tenemos el nombre del país en texto. Estos no son numéricos por si necesitan copiarlos y pegarlos. Después tenemos una variable que nos dice a qué región del mundo corresponde cada país. ¿De acuerdo? Están aquí clasificados según su región. Seguidamente tenemos una variable que nos indica si el país es de la Unión Europea o no, si es de la OCDE o no, si pertenece al grupo de los BRICS o no, y aquí, pues, si es un país o una región, porque recordemos que en GEM también trabajamos con regiones dentro de países. En este todos son países. Después tenemos los países clasificados según su nivel de renta, tal como lo entiende el Banco Mundial, el World Bank. Aquí lo tenemos en 5 categorías y después aquí lo tenemos resumido en 3 categorías: renta alta, media y baja. Si lo hubiese en este caso, todos los países afortunadamente son de renta media y alta. Después tenemos la variable que crean los autores del informe global, que clasifica a estos países por su nivel de renta, pero con un rango en dólares especificado. Por ejemplo, este es un país cuya renta es de más de 40.000 dólares. Esta de hasta 20.000, entre 20.000 y 40.000. ¿De acuerdo? Entonces los tenemos aquí. Y finalmente tenemos el número de entrevistas que ha llevado a cabo cada país. Cada país, los hay que hacen las 36 estrictas, pero cada vez son más los países que aportan más entrevistas. Y después tenemos el número total de entrevistas que se han realizado este año por parte de las naciones. En el archivo de nivel regional se pueden ver estas mismas cifras, pero para las regiones. Aquí empieza una sección que se llama índice compuesto y que se refiere a las variables que tienen que ver con el índice NECI. Entonces, esta variable es instrumental, está en blanco porque no hay nada que ver aquí, solamente que empieza la sección. Y aquí tenemos el valor que se ha obtenido de la NECI. Recuerden que es la media de los 13 pilares, la media simple de los 13 pilares. Pues tenemos el valor para cada país. Este sería la media obtenida por todos los países GEM. O sea que el contexto para emprender a nivel global pues no alcanza la suficiencia, pero se acerca. Y aquí tenemos pues los países, cada uno el valor que ha obtenido.
Aquí tenemos la desviación estándar del indicador para bueno, pues saber, aunque no estamos haciendo un muestreo probabilístico con la NES, pero bueno, pues tenemos una idea de que realmente bueno, pues el indicador está centrado. Las desviaciones estándar, como pueden ver, no alcanzan los 2 puntos en ningún caso. Por lo tanto, se trata de indicadores muy centrados. Y aquí tenemos la posición en el ranking de los 49 países. Este país, que es Estados Unidos, ocuparía la posición 14, este la 5, este la 9, etcétera. En la primera posición es para los Emiratos Árabes, que están aquí. Y con esto se termina la sección dedicada a la NECI. Aquí empezarían las medias de las variables simples que componen el cuestionario en 10 puntos. Por eso se llama MINS 10. Bueno, aquí tendrían pues la media que ha obtenido cada país respecto de la primera o del primer ítem del cuestionario, el que se refiere a la suficiencia de capital equity. Este sería para el, el capital pues, que se obtiene a través de bancos y este tipo de instituciones. Aquí tendríamos los subsidios gubernamentales, etcétera. Todo esto va siguiendo el cuestionario. Aquí terminaríamos el primer bloque, que es el de financiación, suficiencia de financiación. Aquí seguiríamos con la facilidad para encontrar fondos por parte de los emprendedores. Aquí seguiríamos con las políticas gubernamentales y así sucesivamente. Pero recuerden, lo que ahora están viendo aquí son medias, la media que obtiene cada país para cada uno de los conceptos que forman el cuestionario. Seguiríamos hasta llegar a normas sociales y culturales. Por lo tanto, esta sección se terminaría aquí, que es la sección cerrada del cuestionario. Y aquí empezaríamos con los temas especiales. En primer lugar, las metas de las Naciones Unidas o las SDGs, como las llamamos en inglés. Estos serían los valores obtenidos para cada uno de los ítems de ese bloque, que es largo, como saben. Serían todas estas variables. Y aquí tendríamos el bloque de la mujer, cada uno de los ítems que componen el bloque de la mujer. Y bueno, pues aquí se termina lo que son las medias. Ahora vendría una sección con las desviaciones estándar para cada una de estas variables que las tienen aquí. Como les he dicho muchas veces, esto a la práctica no se utiliza o se utiliza poco, pero para GEM es muy importante calcular las desviaciones estándar para ver que los indicadores estén centrados y no se vayan más allá de un límite de entre unos -3 y 3 puntos. Aquí, bueno, ya ven que las desviaciones estándar más o menos están entre 1, 2. Esos son los valores normales para una escala de 10 puntos. Una desviación estándar de 3 y más puntos, pues ya indica que hay alguna cosa que habría que mirar en el redactado, que no se entiende bien o que es muy difícil para los expertos de evaluar. En fin, pero bueno, en general las desviaciones estándar se comportan bien. Hay una por cada una de las preguntas y por lo tanto esto se termina con el bloque de la mujer. Luego tendríamos el bloque de medianas. La mediana, como ustedes saben por estadística, es una medida pues ordinal, no es un cálculo de sumar todos los valores y dividir por el número de casos, sino que aquí se busca el valor central de la distribución y por lo tanto, aunque se parecen a las medias, bueno, pues ya verán que son siempre números exactos o 0,5, como mucho, porque eso es el punto central. Por ejemplo, aquí tenemos alguno con 4,5, 5,50, pero son valores casi siempre, pues, números naturales de lo que es la escala de 0 a 10. Vale. Entonces, bueno, pues este 6, por ejemplo, para Estados Unidos, para esta variable, lo que está indicando es que el 50% de los expertos han puntuado como máximo con un 6
esta cuestión acerca de la suficiencia del, del funding, del equity funding, ¿ok? Y así sucesivamente con lo demás. Hay equipos que prefieren trabajar con medianas que con medias y por lo tanto, pues GEM siempre las ofrecen. Bueno, esta sección pues tiene tantas variables como ítems tiene el cuestionario y se terminaría, como siempre, con la última pregunta del bloque de mujeres. Bien, y aquí empieza otra sección. En esta sección ofrecemos las componentes principales, principal component, o lo que llamamos también summary variables, variables resumen. ¿De acuerdo? Son esas variables que calculamos durante la armonización y que sintetizan la información que hay en cada bloque. Entonces, se obtienen nuevas variables únicas que representan los conceptos que estamos midiendo. La primera de todas se refiere a la suficiencia de financiación. La segunda, la facilidad para encontrar fondos por parte de los emprendedores. La tercera, acerca de las políticas públicas, su importancia y el apoyo que prestan a los emprendedores. La siguiente, pues, se refiere a los impuestos y burocracia y así sucesivamente. Tenemos pues 13 componentes principales, 13 ABCs, que son todas estas, hasta llegar a esto de aquí, que se refiere a las normas sociales y culturales. Después, por supuesto, añadimos las que tienen que ver con las metas de las Naciones Unidas y finalmente las dos que se obtienen del bloque de mujeres. Todo esto, repito, son valores medios. Es el valor medio que obtiene cada país acerca de estos conceptos. Y bueno, pues el control que hace GEM de la bondad de los indicadores que hemos calculado lo hace a través de calcular el error estándar de la media de cada una de estas componentes principales para cada país. Los valores son muy bajitos, como tiene que ser, y esto nos sirve a nosotros para controlar que no haya ninguna desviación, ni ninguna cosa rara, ni ningún error en los datos. Finalmente, tenemos las puntuaciones medias de todos esos, de todas esas variables componentes principales que representan los 13 conceptos, pero estandarizadas. Para los que son, para los que están familiarizados con la estadística, saben que estandarizar los valores es centrarlos en una media de 0 puntos. Así, por eso, en GEM total tenemos ceros. ¿Lo ven? Voy a quitar la etiqueta. 0, 0, 0, 0, porque es el punto central. Y a partir de ahí los países pues se sitúan. Por ejemplo, Estados Unidos estaría un poco por encima de la media en este concepto. En cambio, pues Sudáfrica quedaría por debajo y así sucesivamente. Esto sirve a veces para hacer gráficos donde el punto medio es 0 y nosotros podemos ver qué países quedan por encima de ese 0 y qué países quedan por debajo. Entonces, algunos equipos lo utilizan y por lo tanto nosotros lo ofrecemos. Vale. El archivo finaliza con la sección de preguntas abiertas, donde presentamos primero el porcentaje de cada tema que los expertos han citado como apoyo. ¿Vale? Entonces, tenemos hasta 30 variables, empezando pues por el que hayan citado la financiación como apoyo o las políticas gubernamentales, etcétera. Y todo esto sigue con 30 variables hasta llegar a los role models y otras respuestas que no se han podido clasificar. Entonces, por ejemplo, en este país, que es el Reino Unido, un 5,4% de los expertos han citado los role models como un apoyo para el emprendimiento. Vale, después de la sección de apoyos viene la de recomendaciones y lo mismo, tenemos aquí hasta 30 variables donde tenemos los porcentajes en que los expertos han citado cada uno de los temas, terminando con los role models y otros casos. Y aquí se termina lo que realmente utilizan los equipos para redactar sus informes. En otro vídeo vamos a explicar cómo se utilizan todos estos datos. En las secciones que siguen, para el que quiera explorarlas,
Son los mismos resultados en 9 puntos y mucho más adelante en 7 puntos. Aquí ya estaríamos en una sección de 7 puntos, lo pueden ver porque pone 7 al final de las variables y luego finalmente en 5 puntos. Cuando se termina esta sección, pues viene la de 5 puntos. Y ya está, y ese es todo lo que hay en el archivo de ámbito nacional. Si tienen cualquier pregunta, no duden en escribirme para contarme sus inquietudes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.